Buenos días, Ana Salguero, jefa de refinería Atlantic Copper. Un placer inmenso tenerte hoy con nosotros en este Intiva True Talk. Antes de empezar, me gustaría sobre todo que pudiéramos centrar esta conversación en aquellas personas que tienen que liderar en un entorno de fábrica, en cuáles son esos retos habituales con los que tú te has encontrado en estos años de experiencia, que son ya más de 17, liderando en este momento un equipo de unas 25 personas, sobre todo para poder compartir, ¿no?, esas herramientas de pautas que te han servido y que estoy segurísimo de que van a ayudar a muchísima gente. Si te parece, por contextualizar, y por aquellas personas que no lo conozcan todavía, Atlantic Copper, ¿qué es Atlantic Copper y a qué os dedicáis, en definitiva? Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a compartir nuestro día a día en un entorno industrial. Atlantic Copper es una de las primeras fundiciones mundiales. Nos dedicamos sobre todo a la venta de cátodos. Tenemos otros productos como son el carbonato de níquel, el ácido sulfúrico, lodos anódicos, pero nuestra actividad principal es la venta de cátodos, que somos uno de los más importantes en el mundo y de calidad 99,99%. Una pureza prácticamente del 100%. Genial. Quería preguntarte, y ya por entrar en esta primera fase, en tu experiencia, ¿cuáles dirías que son los principales retos que se pueden encontrar en entorno de fábrica a la hora de liderar y dirigir personas? Eh, el entorno industrial es muy exigente, sobre todo porque te centras mucho en el conocimiento de la operación, del mantenimiento, de las instalaciones, y a veces te puedes despistar un poco de lo más importante que son las personas. Entonces, salir de ese día a día de ver datos, de ver equipos, estar en planta y dedicarte a tu gente, concienciarte de eso en el día a día es un gran reto. Y encontrar un tiempo para dedicárselo realmente a ellos, que son los que están en la operación, los que la conocen realmente, los que conocen los riesgos, de escuchar sus sugerencias. Es complicado, pero tienes que hacerlo sí o sí, es obligatorio. ¿Y por qué dirías que es obligatorio? Porque yo estoy seguro de que hay personas que están en su puesto de trabajo, dirigen equipos, pero no entienden la importancia de liderarlos. ¿Por qué dirías? Pues, o sea, para mí un líder es un miembro más del equipo. El líder forma parte del equipo. Y al final, o sea, si fuera un líder egoísta que solo pensara en sacar sus números o sus tareas, sin su equipo es imposible. Cada miembro del equipo es fundamental para que funcione el equipo. Si se te queda uno por detrás, ya no tienes el resultado. Entonces los tienes que cuidar a todos. Incluso más que a una bomba o más que a una caldera, la gente son las que te sacan los resultados. Y son los que tienen sus visiones particulares que al final hacen la visión global. Con lo cual parece que es importante prestar atención no solo al proceso, sino también a las personas, que en definitiva son las que construyen el resultado, ¿no?, más que el propio manager, en este caso. Y además, también escucho la importancia de salir de la operativa del día a día, donde muchas veces nos comen, ¿no?, las urgencias, pues a lo mejor quizás cuestiones de mantenimiento, averías, el propio proceso, para dedicar tiempo al equipo de trabajo. Esto parece que cuesta. Sí, sí. A veces nos encerramos en ver los gráficos, cierras la puerta de la oficina y te cierras a ver gráficos, o te vas a ver una avería a campo y estás tan centrado en ver cuál es el problema que a lo mejor se te puede pasar a escuchar al que ya sabe cuál es el problema, al que ya lo ha detectado o el que ya le ha ocurrido o el que ya lo ha averiguado antes. Entonces es muy importante cuidar a las personas, porque además para que esa persona te transmita esa inquietud o esa mejora, necesita sentirse cómodo, necesita confiar en ti y tienes que darle ese espacio para que hable. Y eso no se consigue. Bueno, dime qué le pasa. Que muchas veces que he visto qué es lo que tiene. Pues a lo mejor no, necesita que le dé su espacio y su seguridad. Y eso no lo haces en 5 minutos, ni lo haces el día que tienes una avería. Lo has tenido que hacer con el tiempo trabajado y dedicado. Con lo cual parece que más que despachar es importante atender, dedicar ese tiempo de calidad, ¿no? Tú me lo decías antes, Sí. me decía Enrique, para mí es muy importante.
el tiempo de calidad con mi colaborador, con mi equipo, y después también la honestidad. ¿A qué te refieres con esto, Ana? Es fundamental. O sea, como te comentaba antes, no vale con que tú tengas un tiempo para tu gente programado o definido. Yo aún muchas veces les tengo que pedir disculpas porque no los puedo atender como se merecen. O sea, ese tiempo de calidad no se lo puedo dar y prefiero pedirles disculpas y decirles no te puedo atender, ahora no, ahora estoy en esto, y atenderlos en otro momento porque la gente necesita un tiempo que de verdad lo estés escuchando, que de verdad escuches, que te pongas en su lugar, que entiendas, y eso necesita calidad, un tiempo de calidad, no de sí, sí te estoy escuchando pero mientras estoy tecleando, no. Y la honestidad es fundamental. Yo creo que en un entorno de un trabajo en equipo es fundamental. Saber reconocer cuando te equivocas, ser sincero con tu gente. No pasa nada por decir esto no lo puedo contar. O sea, se te quedan como diciendo, ¿pero es que lo quiero saber? Sí, pero yo no te lo puedo contar. Y se lo tienes que decir así, pero no le engañes. Porque ellos te van a perdonar que si no se lo cuentas, si en ese momento no lo puedes atender, pero como engañes al equipo, eso no te lo perdona. Y no te lo perdona la persona a la que has engañado, no te lo perdona ningún miembro del equipo. Interesante. En ese primer punto hablas de la importancia de atender con calidad, de escuchar a nuestro colaborador, en este caso a los operadores. Y es cierto que en muchas ocasiones cuando tenemos managers que se sientan con sus equipos, están con el ordenador por medio, el móvil, tecleando, no atienden, con lo cual ese mensaje también le llega a los colaboradores de que esto no eres prioritario para mí, cuando ciertamente sí que lo es. Y en segundo lugar, escucha la importancia de la honestidad, ¿no? Y de la transparencia. Incluso cuando hay cuestiones que no puedes contar, pues porque hay decisiones que vienen de arriba, algunas sí son comunicables y otras pues quizás no en ese momento. ¿Recuerdas una situación en la que hayas tenido que no poder comunicar a tu equipo alguna cuestión concreta? Sí. Sobre todo los cambios a lo mejor organizativos, ¿no? Cuando tú sí sabes quién va a ir a un puesto determinado, que ellos quieren varias personas o al que están varias personas, y tú ya sabes quién es, y ellos pues preguntan continuamente, ¿no? Oye, que esto ya, esto que... Y no puedes, creo que tú lo sabes. También se te queda la cara de circunstancias y puedes decir, no, yo no lo sé. Y ya te los quitas de encima. Pero, o sea, sí lo sé, pero quien te lo tiene que decir no soy yo, y cuando llegue el momento, pues se sabrá, porque al final va a ser la persona que hemos decidido entre todos, pero la comunicación te la tiene que dar otra persona, ¿no? Un ejemplo, eso suele pasar. Eso no suele pasar. Dices también es muy importante, sobre todo, que seas honesto y que no engañes, porque si engañas, rompes la confianza no solo de una persona, sino de todo el equipo de trabajo. Con lo cual aquí mejor vas a hacer las cosas bien, ¿no? Sí, tienes que tener mucho cuidado con eso. Eso es complicado, ¿eh? de gestionar, porque, no sé, siempre se cuenta lo del jarrón, ¿no? De que cuando se hace la rajita ya se le queda, que es como la confianza. Pero ellos, yo tengo distintas plantas que son distintos equipos, pero incluso entre ellos, entre las distintas plantas, ellos se lo cuentan todo. Entre los que se llevan mal, se cuentan todo. Entonces tienes que tener mucho cuidado con equivocarte. Con esos mensajes, ¿no? Porque al final acaban llegando y sobre todo tergiversándose también. Sí, o sea, te puedes equivocar. O sea, que al final te equivocas, porque tú sabes muy bien cómo tienes que hacer las cosas. O sea, estamos en Atlantic, que nos ha ofrecido muchísimas oportunidades de cómo ser un buen líder, nos ha dado muchísima formación, pero hacerlo al día a día es complicado y tienes un mal día. Pero yo siempre aconsejo, si has tenido un mal día, si has tenido una mala respuesta con un compañero, por arriba, por abajo, transversal, como sea, reconócelo y soluciónalo cuanto antes. Porque te vas a equivocar. O sea, pensar que no te vas a equivocar, eso sí que es equivocarte de verdad. Y malos días tenemos todos, y situaciones de estrés, y das respuestas por salir del paso que después te dices, ¿para qué diría esto? Entonces, si te equivocas, reconócelo, porque además creo que eso te hace, o yo lo veo así, ¿no? Que te acerca a tu gente. Tu gente lo ve como que tú te equivoques, les parece hasta bien, pues dices, pues también se equivoca, no nos equivocamos solo nosotros. Y es cierto que también nos conecta con la autenticidad, ¿no? Hay personas que prefieren, si se equivocan, no decir nada por aquello de seguir manteniendo un estatus, que en definitiva lo que hace es alejarlo del equipo, de las personas.
Sí, Y cuando precisamente reconoces este error, pues yo creo que eso precisamente hace que el equipo te vea más accesible, ¿no? sí, yo también lo veo así. ¿Algún ejemplo que recuerdes de alguna vez que pudiste equivocarte o meter la pata? Me equivoco todos los días. Me equivoco mucho. En temas de operaciones hay que ser valiente. Yo digo que se equivoca el que hace las cosas, el que no las hace no se va a equivocar. Entonces, pues si hacemos propuestas o cambios en la operación, que lo hablo con ellos, vamos a hacer esto así, así, y cuando nos ponemos a hacerlo no sale como esperábamos, y bueno, pues hablamos, lo planteamos de otra forma, y bueno, lo importante es que al final sale, no como habíamos a lo mejor inicialmente, pero sí que nos equivocamos, o a lo mejor planifico un trabajo y me creo que va a salir 6 horas y se me van a 10 horas, y bueno, yo pensaba que esto iba a pasar así y ha pasado de esta forma y te equivocas. Y también me equivoco en el comportamiento con las personas. Hace poco con un compañero de mantenimiento, él le había pasado lo mismo que a mí, los trabajos no habían salido como esperaba y bueno, pues se dieron las circunstancias que nos pasó varios días. Y ya estaba yo un poquito desesperada, entonces sí que es verdad que a lo mejor no le hablé de la forma más correcta y además noté que él se sintió molesto y bueno, después lo tuvimos que hablar y solucionarlo. Y parece que cuando uno se equivoca, pues reconocerlo y tener esa humildad nos acerca a los compañeros y hay que decirlo pronto también, ¿no? No dejar pasar las conversaciones Sí, demasiado tiempo. pero las cosas se enquistan y, y somos las personas en ese aspecto, cuando le damos muchas vueltas a las cosas, terminamos liándolo todo, sacando cosas que no vienen a cuento. Entonces, si es un detalle, soluciónalo y no dé lugar a más, a malinterpretaciones o a comentarios de terceros. Es mejor cuanto antes. Muy bien. Yo pienso que el mal camino, cuanto antes se ande, mejor también. Y parece que es difícil, ¿no? Que es incómodo sobre todo, pero lo tenemos que recorrer porque tiende a solucionar las cuestiones antes de tiempo. Pensando en tu posición, tú coordinas diferentes áreas, tienes distintos equipos de trabajo. Desde el punto de vista de comunicación, ¿dirías que es importante mantener una buena comunicación con ellos para que estén coordinados adecuadamente? Es fundamental que haya una buena comunicación, no un exceso de comunicación, que a veces hablamos mucho y decimos poco y al final se diluye un poco la parte o la maniobra importante. Y sí, yo antes estaba en otra planta, ahora llevo 2 años en refinería y mis plantas eran un poco satélites y sí que intento que se coordinen más entre ellos y estén más unidos porque al final, o sea, las plantas son las utilities de refinería y tienen que estar totalmente coordinados, aunque sean pequeñas maniobras que pueden afectar directamente pues, a la calidad del electrolito y a la calidad del cátodo al final. Entonces es súper importante que todos estén coordinados y que no esté cada uno en su huequecito pensando que es lo más importante Claro. y pensando de forma egoísta. Entonces es importante que coordinen y que haya una persona que sea capaz de coordinar también todas esas interacciones. En tu caso, ¿qué estrategia de comunicación sigues para que haya esa coordinación y también para que se diluyan los silos, ¿no? Y que también que las personas tengan esa visión más elevada, no se centren solo en su área, sino que contribuyan al propósito que se persigue? Pues cada persona o cada puesto en este caso necesita una estrategia diferente. Las personas son diferentes y los puestos de trabajo también son diferentes. Entonces hay gente que necesita que tú le des una nota por escrito en un papel diciéndole habla con esta persona o haz esto. Hay gente que le puedes mandar un correo y gente con la que necesitas sentarte media hora y hablar con ese puesto, pues con los 5 que forman parte de ese puesto en distintos turnos. Y es que seguir una única estrategia cuando las personas son tan diferentes es complicado.
Parece entonces que no hay una estrategia general para todos, sino que lo adaptas en función de aquella persona que te vayas a dirigir, ¿no? Sí, a veces tienes que bajar, a veces tienes que subir el pie, porque al final lo que te tienes que asegurar es que la comunicación ha llegado, que lo ha entendido y también tienes mucho que hablar, al final dedicar tiempo de calidad, hablar mucho con la gente, porque el que está sacando el lodo tiene que ver la importancia de que él saque el lodo, no solamente por el valor del lodo, sino por lo que va a generar aguas abajo o aguas arriba. Es importante que lo vea. Y si no lo ha visto nunca, si siempre ha estado en su planta simplemente sacando bidones de lodo, no se da cuenta de los embotellamientos que genera arriba o abajo. Y te tienes que sentar con él a explicárselo. Entonces, en tu caso, ¿cómo haces para sensibilizarlos y para que tengan esa visión más global? Pues en el caso de este puesto, pues me he tenido que sentar con ellos y bueno, pues hacerles un dibujo, o sea, enseñarles una fotografía del proceso. Y también cuando hemos tenido incidentes porque no se ha hecho su tarea bien, pues mostrarla, sacarles una nota, que ellos vean un pequeño error en un número, lo que conlleva no solamente en refinería, sino en otros departamentos que dependen de nosotros o que coordinan con nosotros, como son transporte, comercial. Con lo cual es importante que entiendan el trabajo que realizan y también las implicaciones que tiene su trabajo en otras áreas. Que imagino que de algún modo eso también los conecta con un sentido de propósito, ¿no? De mi función tiene una importancia y en la medida en la que soy consciente, pues eso también me motiva. Totalmente. Por ejemplo, la planta de antimonio y bismuto es una planta, como yo diría, muy escorada ya, es una planta muy nueva y ellos han llegado o se sienten ahora más importantes, digamos, dentro de la empresa porque o sea, hasta ahora no se habían dado cuenta de la importancia que ellos tienen, no porque saquen antimonio y bismuto, que al final ahora mismo todavía no se está revalorizando, sino por la flexibilidad que le da a la compañía en la venta y en la compra de concentrado, que es algo muy global, muy genérico, pero que había que decírselo, porque es que tiene esa importancia y es importante que la gente sepa la importancia y lo importante que son cada pequeña tarea que hacemos. Parece que eso les conecta con lo que se llama el salario noógeno o salario de sentido, del para qué hacemos lo que hacemos. Genial. Hablamos antes de comunicación y en vuestro día a día, conociendo un poco la operativa, el cambio de turno parece un momento esencial, ¿no? Para que esa comunicación sea adecuada. Entonces, en este sentido, ¿qué hace que sea importante que la comunicación sea efectiva y cómo haces esto en tu caso para que no haya fisuras? Bueno, Atlandi está trabajando mucho ahora en el proceso de digitalización. Se están digitalizando los libros de relevo. Al final yo el cambio de turno, me lleva muchos años haciéndolo porque he sido muchos años técnico de proceso y yo siempre decía, lo importante es llegar pronto para darle tiempo al relevo a que pueda hablar, porque la gente siempre tiene prisa para irse, para llegar no tanto. Entonces eso siempre favorecía. Pero ahora lo que trabajo es en que mi gente se dé un buen cambio de relevo. Y lo que tenemos ahora mismo son libros escritos que se están digitalizando. Todavía vamos un poquito lento en algunas áreas. Y que hablen entre ellos, no solamente lean el libro de relevo y que no hablen de la rutina. Ya lo que es la rutina ya se sabe que se ha hecho. Si no la has hecho, es lo que tienes que comentar y centrarte en lo que sea extraordinario, porque el cambio de relevo son 10 minutos. La gente no tiene más tiempo. No le cuente que has dosificado espumante, ya eso lo sabe, que lo haces todas las noches. Entonces, Cuéntale lo que no es la rutina. las novedades, ¿no? O sea, no solo quede por escrito, digitalizado, sino que además se comuniquen las novedades. ¿Y cómo hacéis para aseguraros que las novedades han sido entendidas? ¿Cómo lo hacemos nosotros, los supervisores? Muy buena pregunta. La verdad es que no lo sé. Mi caso es muy particular, porque yo hablo mucho con los operadores porque los técnicos de proceso de refinería están muy centrados en la carga de grupo.
Entonces el turno de mañana, pues yo lo primero que hago es asegurarme que se ha enterado de lo que le ha dicho el de la noche. En el turno de tarde también me aseguro. Y donde tengo las fisuras en el de la noche. Pero no es un método eficaz. O sea, tú no puedes estar asegurándote continuamente que la gente ha entendido preguntándole, ¿tú sabías esto, esto y esto? No es un método eficaz. No tengo ahí una buena respuesta ni un buen consejo. Ok, pero parece que cuanto menos es importante el tratar de asegurarte de que están llegando los mensajes, ¿no? Y como decíamos antes, comunicar lo esencial, referido a las novedades y no hablar de la rutina, pues porque al final la rutina es la que es y aquí tampoco hay que pararse demasiado. Uno de los momentos más desafiantes que tenéis, y tú me corriges si me equivoco, son los momentos de parada, ¿no? Uf, sí. Entonces, ¿si puedes explicar qué son estos momentos de parada y desde el punto de vista de las personas, cuáles son las principales tensiones o cuestiones que tenemos que gestionar? ¿Qué dirías? Para mí, momento de parada es momento de estrés y una frase muy típica y luego muy típico de Atlantis es párate, piensa y actúa. Pues nunca más que en una parada. Son muchas horas de trabajo, mucha gente, personal ajeno a la casa, que no conoce bien la casa, nuestras normas, nuestras prioridades, que la primera es la seguridad sí o sí, y la gente viene con prisas, con estreses, y tú tienes que mostrar en todo momento calma, y tienes que mostrar en todo momento párate, evalúa, y después lo hacemos. Y son muchas horas de trabajo, la gente está muy cansada, tienes que hablar mucho con la gente, tienes que predicar mucho con el ejemplo, porque si tú te quieres ir, la gente se va a ir antes que tú. Tienes que ser el primero en llegar, el último en irte, y tienes que coordinar muchísimas cosas y acompañar a tu gente en todo momento. Si un trabajo es importante, ellos tienen que verte en el tajo. Hablabas de que genera mucho estrés. ¿Qué hace que genere estrés la parada? Los tiempos. Las paradas tienen tiempos limitados. Todo el mundo quiere arrancar en el momento que hay que arrancar, no puede retrasar. Y dices, tengo 12 horas para este trabajo y sé que necesito 20. Las paradas se abren los equipos, que tú presupones cómo está, tienes algunos datos, tienes algunos síntomas, pero realmente no sabes lo que te vas a encontrar. Cuando abres el equipo te pueden pasar dos cosas, que puedas reparar o que tengas que cerrar y se te quede la estrella por 2 años hasta la siguiente parada. Y son situaciones de estrés, son situaciones tensas que, bueno, yo he tenido la suerte de contar con un buen equipo de operaciones, pero un mejor equipo en mantenimiento, que al final esa coordinación con mantenimiento y esa buena relación es súper importante, porque tienes que tener un buen clima, tienes que hablar, siempre digo hablar, pero es que pienso que es fundamental, y ayudarlos, apoyarte en ellos, ser muy sincero, es que esto estaba pasando, para ayudarlos a ver el síntoma y resolver rápido. Pero yo la verdad que para mí las paradas han sido periodos muy buenos en Atlantis porque he aprendido mucho, me lo he pasado muy bien y también lo he pasado muy mal. Y eso al final hace, o sea, une mucho a la gente en las paradas también y hace muy buenos equipos. Las paradas tienen el reto, tú me corriges si me equivoco, de que la producción se detiene, con lo cual el tiempo corre en nuestra contra y debemos hacer los trabajos de la manera más eficiente posible. Imagino que todo eso lleva a elevados niveles de estrés y depresión. Decías antes, he aprendido mucho en las paradas. ¿Qué has aprendido en las paradas? Pues mira, he aprendido mucho de trabajar en equipo. Y sobre todo he aprendido muchísimo técnicamente. O sea, te ofrece la oportunidad de ver los equipos por dentro, que lo ves en plano, pero muchas veces no te los imaginas, te encuentras muchas sorpresas, te ayuda mucho a entender el proceso, estás rodeado de profesionales que vienen, las casas, los técnicos, y puedes preguntarles muchas cosas que quieres preguntar, pero que nadie te sabe contestar, y te pegas a ellos y aprendes muchísimo. Y una parada para mí es una experiencia única, que digo que se pasa mal porque trabajas muchas horas, muy duro, estás cansado, las cortas peores que las largas, como yo digo, porque son los periodos más cortos, más estrés, más tengo que arrancar, pero aprendes muchísimo. ¿Vosotros hacéis una parada cada cuánto tiempo, por entender? Las paradas
Cada 2 años son las paradas que llamamos cortas, que a lo mejor son una semana, 10 días, depende del tiempo de los trabajos que tengamos que realizar, y la parada larga, que son cada 7 años. Muy bien. Ahora en septiembre tenemos una de 2 años, cortita. ¿Cuándo hacéis la siguiente grande de 7? Pues la hicimos en el 22, pues entiendo que 29. será el 29. Muy bien. O sea que no sé, como se retrasó, no sé si la haremos en el 29 o en el 28. ¿Recuerdas alguna parada especial por alguna circunstancia que sucedió? Todas son especiales, pero la de, bueno, en 2017 en Térmica se montó una turbina nueva y eso fue un gran hito. La turbina tenía 30 años, entonces fue un gran hito de mayor capacidad. Y bueno, fueron muchos días, hubo que modificar muchos equipos y o sea, la recuerdo con especial cariño, con especial cariño. El 2013 también fue una parada muy dura y muy intensa porque pasamos de vapor saturado a vapor sobrecalentado en las líneas, modificamos muchísimas cosas y fue muy intensa, la verdad. Pero creo que, no sé, ahora yo ya no estoy en paradas porque refinería hace unas paradas muy cortitas y sí que lo añoro, ¿eh? ¿Sí? Sí que añoro las paradas. Ese momento de caña, ¿no? También, Sí, ¿no? sí. De mayor A mí me gusta mucho estar en campo y estar en el día a día, en el Tajo. Y sí que creo que es una oportunidad. A todo el mundo, yo se lo digo, es una pena que te coja de baja o que te coja de descanso cuando se abre cierto equipo. Es una pena, es una oportunidad que dejas pasar. Decías antes una cosa muy importante, que para vosotros hay una máxima Atlantic que es párate, piensa y actúa. De hecho, lleváis un gran, bueno, podemos decir, en liza, que para vosotros lo esencial es la seguridad, el medio ambiente y la producción. ¿Cómo conseguís, en tu caso, ¿no?, en generar ese estado de calma para que los equipos se puedan centrar precisamente en estas prioridades? Pues ayer precisamente teníamos que entregar un equipo de mantenimiento y pues estaba mantenimiento, estaban mis operadores, estaba el técnico de seguridad. Vamos a centrarnos, vamos a entregar el equipo en condiciones seguras. ¿Qué necesita el equipo para entregarse en condiciones seguras? Esto, vale. Y ahora vamos a hablar de producción. ¿Qué necesitamos para producir? Esto. ¿Son incompatibles? Pues vamos a poner el equipo seguro y después producimos. ¿No son incompatibles? ¿Qué necesitamos para que no sean? Bueno, cada uno opinó, hubo el que escuchó, el que no escuchó y al final pues retrasamos la entrega del equipo una hora, pero conseguimos hacerlo en condiciones seguras y producir a la hora que teníamos que producir. Muy bien. Y en ese sentido, ¿qué papel jugáis vosotros como responsables? Porque por lo que escucho tenemos que proteger al equipo, ¿no?, de necesidades que pueda tener producción, por ejemplo. ¿Qué papel jugáis vosotros? ¿O cómo hacéis para marcar muy bien esa línea roja? Lo repetimos infinitas veces, pero al final lo hacemos. Cuando planificamos los trabajos por la mañana o el día anterior, lo primero que hacemos es intentar que todos los trabajos sean planificados, que eso es lo más seguro, que los trabajos sean planificados y que te haya dado tiempo a pensarlo. Y después lo hacemos. Cuando llega el momento de decidir, la seguridad siempre es lo primero. Siempre. Por eso te he puesto el ejemplo de ayer. O sea, no lo decimos, lo hacemos. Yo ayer bajé, los puse a todos, vamos a hablarlo. Y lo hacemos. Genial. La gente necesita un ejemplo. Pues tú le dices, la seguridad es lo primero, pero a ver qué hacemos para que no paremos. Eso no vale. O no llevo el casco, no utilizo los EPIs, pero al final consiste en modelar con el ejemplo. Siempre tiene que ser coherente. Tú no le puedes decir a una persona, no hables con el móvil andando por la planta. Espera un momento, oye, no hables con el móvil. Eso no vale. 100%. Tienes que ser súper coherente. Si te subes a un andamio, tienes que llevar tu arnés. Y tienes que llevar a revisar tu arnés. Y ellos tienen que ver que tú antes de ponerte el arnés lo estás revisando. No de que le estás obligando a revisar el arnés y tú te lo pones sin mirarlo. De un modo es como sé el cambio, ¿no?, que quieres ver a la gente, ¿verdad? Vosotros tenéis muchas operaciones, en ocasiones con personal propio, en otras ocasiones con personal de fuera. A la hora de liderar a personas de subcontrata, sobre las que no se tiene una jerarquía directa, en tu caso, ¿cómo haces para conseguir influenciarles y que vayan en la dirección que les marcas? Bueno, yo contrato muchos trabajos de empresas contratistas y hago como mis operadores. Quizás porque suelen ser habituales en la planta los mismos
Y cuando viene alguno nuevo, intento que se sienta en casa. Siempre digo, nosotros somos dueños de casa y tenemos que preocuparnos por los contratas más que por nosotros mismos, porque ellos no conocen a lo mejor la planta como nosotros. Y los trato como si fueran mis operadores. Les dedico tiempo de calidad y honesto. Muy bien. Es que para mí no hay diferencia, simplemente es distinto pagador, pero no hay ninguna diferencia. ¿Y dirías que eso te ayuda a generar ese vínculo con ellos? Sí, me encanta cuando uno de ellos viene a hacer un trabajo que sabe que a mí me importa o que tengo interés en ver esa reparación y me manda a las 8 de la tarde las fotos de la reparación. Oye, Ana, porque esto generas una confianza que te da unos beneficios increíbles. Tú le das poco y ellos te retribuyen muchísimo. Eso digo que es importantísimo invertir tiempo de calidad en la gente. Sea quien sea y vengan de donde vengan, ya sean propios, sean externos, al final estamos con personas, ¿no? Totalmente. Y parece que de nuevo marca la diferencia el tener este punto de vista. Hay una máxima, volviendo al tema de los turnos, que dice, el turno malo es el que se va, el turno bueno es el que llega. Y yo estoy seguro de que esta máxima pues, no genera muy buen ambiente, ¿no? ¿Verdad? En el día a día. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo haces tú para que esa máxima no cale en tus áreas y de algún modo pues, que haya un clima que sea sano y en el que las personas quieran estar? Pues precisamente yo les digo a los míos que eso es así como tú lo has dicho, que eso es lo que lleva el turno y es que creo que es positivo que sea así y que la gente lo sienta así, porque tú en tu turno das lo máximo y lo haces lo mejor que puedes, pero siempre dejas cosas para el que viene. Entonces tú siempre vas a ser el malo para el que viene, pero el que viene te quita trabajo a ti, lo que tú no has podido resolver, o te dice mañana cómo lo has resuelto y te ayuda. Entonces siempre es bueno el que viene y malo el que se va porque te ha dejado trabajo, pero siempre teniendo en cuenta que el turno tú has estado al tope y tu compañero también. ¿Por qué piensas que tú has estado al tope y el otro no? No. Pero si es verdad, el turno, yo me he llevado 15 años a turno y bueno es el que viene. Cuando tú ya estás cansado, no puedes más, te viene un refresco, ¿cómo no va a ser bueno? 100%. Pero lo que tiene que pensar el que viene es que el que se va ha hecho todo lo posible por no dejarle nada, por solucionar, por dejarle la planta en las mejores condiciones. Pero bueno, es el que viene. Y el que se va es el malo, claro, si es que lo deja, si es que te deja trabajo, es que eso es un turno rotatorio, que eso es así. Entonces, por un lado parece que es importante normalizar esta situación y por otro lado también pensar bien del turno que acaba de salir, ¿no? Y que no ha tenido una intención de dejarnos más trabajo, sino que bueno, pues ha podido hacer lo que podía hacer, hasta donde ha podido llegar y a partir de ahí vosotros cogéis el relevo y seguís. Para mí es lo bueno, la ventaja del turno. Y creo que es como debe funcionar. Si tú no lo haces por dejar trabajo a tu compañero, ¿por qué piensas que tu compañero lo va a hacer? Si tu compañero es igual que tú. 100%. Y cada uno, lo bueno de los equipos de trabajo, aunque tú pienses que un operador de planta de níquel tiene que hacer los 5 operadores lo mismo, no es así. Eso sí que me genera muchos problemas con la gente. Pero es que las personas no somos iguales. Cada uno somos mejor en algo y peor en algo que otros. Y tú al final, para tener un buen equipo o tener tu mejor equipo, yo en mi caso no elijo a las personas, son los que tengo. Y lo importante es que sean lo mejor de sí mismos, que den lo mejor que tienen. Entonces a unos les tienes que exigir en un ámbito y a otros en otro. Y después el mínimo que es el turno o su tarea la tienen que hacer. Pero después cada uno puede desarrollar alguna otra cosa mejor que otro y tú se la tienes que buscar. Y eso a la gente, al que se le da esa tarea, le viene bien y le gusta y se siente motivado, y al que no se la da, lo desmotiva. Entonces es un poquito complicado, pero yo no pienso que los 5 operadores que hacen lo mismo tengan que ser iguales. Es bueno que sean diferentes, entonces algunos dejan unas cosas y otros dejan otras. En tu caso, ¿cómo haces para identificar las fortalezas de cada persona del equipo? ¿Las preguntas, las observas? ¿Cómo haces? Yo observo mucho a mi gente porque trabajo mucho con ellos en campo. Paso muchas horas con ellos. Observo muchísimo los gráficos
y sé el que quiere coger la ventaja, el que no quiere coger la ventaja. Y una vez que los he observado, he visto sus datos de proceso, sus partes, pues hablo con ellos. Hablo con ellos y les pregunto. Sobre todo les pregunto y les escucho más que hablarles yo. ¿Qué les preguntas? Pues el porqué. El porqué de cada número o el porqué de cada tarea. Es curioso, pero la gente tiene siempre muy claros los números que tiene que sacar. El valor de un pH, el valor de una temperatura, un volumen, un caudal. Eso la gente lo tiene muy claro. Pero el tema de las disciplinas operativas no lo tiene tan claro. ¿A qué te refieres con eso, de disciplina operativa? Para mí una disciplina puede ser una toma de muestra. ¿Y cuánto tiempo purga? Pues, si le dices que purga 10 segundos, va a purgar 10 segundos. Pero a lo mejor eso no es una buena muestra en ese momento, porque hay un atasco, porque el producto viene de otra forma. Y eso es más difícil de medir. Eso tiene que ser mucho por qué, mucho ver y mucho estar encima. Entonces, a base de tú estar con él, de acompañarlo en ese proceso, es como lo vas enseñando o como vas guiándolo. Parece entonces que es importante establecer el qué y aún más importante el acompañarles en el cómo, ¿no? ¿Cómo? Y para Perfecto. eso hay que invertir tiempo. De calidad. Otra vez. Muy bien. Sí. Uno de los temas más habituales que sucede en el mundo de la empresa, entorno de fábrica, o en definitiva allí donde se mezclen personas y objetivos, es la aparición de conflictos. Y me gustaría preguntarte en tu caso, ¿cómo haces para alinear el conflicto entre dos operadores? ¿Cómo haces? Y si puedes poner algún ejemplo que nos ayude a entender. Bueno, conflicto entre operadores hay casi a diario. Por ejemplo, el ejemplo que tú has puesto antes del cambio de relevo es complicado. Tienes que escuchar las dos partes. El hándicap para mí es que es fácil escucharlos por separado, pero difícil unirlos al mismo tiempo cuando son dos relevos diferentes. Cuando es entre dos plantas o dos compañeros que trabajan en el mismo horario, es más fácil de resolver porque puedes hablar con los dos a la vez. La dificultad está cuando tienes que hablar con uno, con otro, después con uno, después con otro. Las versiones cambian y le tienes que dar muchas vueltas, tardas mucho tiempo en resolverlo y a veces se enquista. Y cuando los puedes tener a los dos presencialmente, ¿cómo enfocas la conversación? Pues les pregunto a los dos qué ha pasado, su versión de los hechos. Y siempre, no solo con mis operadores en la vida, siempre digo que no hay una única verdad. Que incluso yo misma tengo dos verdades en el mismo día, depende de si es por la mañana o por la tarde, ya estoy muy cansada. Que cada uno vemos las cosas de una forma y cada uno nos hacemos una imagen en nuestra cabeza que a lo mejor no es la realidad, que es nuestra realidad y la del otro puede ser también su realidad y las dos cosas son verdad. Y que ahora hablen. Y cada uno lo cuenta y sí que es verdad que las cosas cuando se dicen en voz alta y se le dicen al compañero pierden como peso, se hacen como más livianas y más fáciles de hablar. Y a veces no, a veces pues discuten, se dicen cosas feas y bueno, pero al final tú tienes un equipo de trabajo que no eliges. Como tu familia no la eliges, el equipo de trabajo no lo elige. Y te tienes que llevar bien con él y tienes que seguir trabajando con él y puedes coger dos caminos. O resolver esto o enquistártelo y venir mal todos los días no tiene sentido. ¿Qué implicaciones puede tener el no resolver el conflicto y dejar que se enquiste? No me planteo no resolver el conflicto entre mi gente. Tengo la mala suerte, porque ahora que me lo estoy planteando, quizás la mala suerte de que a lo mejor no son totalmente sinceros. Hasta ahora he planteado conflictos que algunos me han llevado al extremo. Han dicho, bueno, pues hasta aquí llegamos, se queda zanjado. Quizás no se haya zanjado por parte de alguna de las personas, pero siempre lo hablo e intento resolverlo. Un equipo de trabajo tiene que estar bien avenido. Si no, lo que hablábamos antes de que cada uno aporte lo mejor de sí mismo, no. No, porque después viene este y no le voy a hacer este trabajo para que esto, al final se perjudica al equipo, al final los objetivos no salen, los resultados no salen.
Tiene impacto de nuevo en seguridad, medio ambiente y también en producción. Totalmente. Entonces parece que sí que es importante de nuevo el coger a ambas personas, sentarlas, que cada uno dé su punto de vista, sabiendo que no hay verdades universales. Y también decías que en ocasiones la conversación transcurre con normalidad, en otras ocasiones hay un poco de beligerancia entre las partes. Se acusan, imagino, y salen culpas. En esos casos, ¿cómo haces para que la conversación llegue a buen fin? En algunos casos me he apoyado en otro compañero. He dejado la conversación donde estaba y he recurrido a otro compañero, porque cuando me ha pasado eso, alguna de las partes ha sentido que balanceaba más hacia un lado o hacia otro. Entonces he buscado un apoyo en otro compañero que fuera de credibilidad suficiente para esas partes y me ha acompañado a hablar con ellos. ¿Y a qué ayuda el hecho de que aparezca una tercera persona y pueda estar contigo en esa mediación? Pues ayuda porque es una cuarta versión de los hechos, una forma distinta de verlo y parece que la gente cuando ya dos no te dan la razón, ya tienes menos razón. Sí, a mí me ha funcionado, a mí me ha funcionado. Además, cuando hablas con los operadores también incluso a veces es bueno que tengas un apoyo de otra persona porque pueden malinterpretar tus intenciones o tu forma de hablar y sentirse violentos o es bueno que te busques un apoyo a veces. ¿Ok? Cuando hablamos de puestos de trabajo, perdón, más que puestos de trabajo, cuando hablamos de equipos de trabajo, eso sí, hay una figura que nosotros llamamos la figura del NP3, que es la persona que sabía y que quería y que en algún momento deja de querer. Básicamente, alguien que funcionaba muy bien, pero que en algún momento pierde esa motivación. Te pongo un ejemplo. Alguien que lleva años trabajando, esperaba una promoción y cuando llega el momento de la promoción, finalmente se elige a otro compañero. Esas situaciones imagino que son complicadas en planta y me gustaría preguntarte si has vivido alguna situación similar y cómo hiciste para poder recuperar la motivación de esta persona. Pues yo tuve un caso en concreto, el primer caso que tuve claramente fue un compañero que él esperaba ser promocionado, contrataron a otra persona igual de válida o mejor en el proceso de selección y eligen a esta persona. Entonces él se frustra mucho. Para mí es una persona muy válida y le apoyo en el sentido de que digo que no pasa nada, que simplemente en ese momento las personas que han elegido o el equipo que ha elegido ha preferido a otra persona, pero que eso no es que él sea peor ni que lo esté haciendo peor que el otro. Es simplemente una decisión, hay un puesto y hay que elegir a uno. Y que yo creía que él iba a llegar, que debía seguir intentándolo y no decayendo. Tuve la suerte de que lo siguió intentando y después al tiempo le dieron el puesto. Entonces, cuando me ha vuelto a pasar esos casos, pues tengo este ejemplo para ponerlo, que es real, es muy conocido en Atlantis. Y claro, la gente cree que las oportunidades vuelven y que es así. Y también es lo que yo les digo, no es que lo hagas mejor o lo hagas peor, es que a mí me puede gustar más o menos tu forma de trabajar, o coordinamos mejor o encajas mejor en este momento. Pero los jefes cambian, los seleccionadores también cambian y puedes tener la oportunidad, pero siempre tienes que ser la mejor versión de ti mismo. Porque tú te vas para tu casa haciendo un puesto o haciendo otro. Te tienes que ir con la conciencia tranquila de que lo has hecho lo mejor posible. Cristian Toro, entrenador del Sevilla femenino, nos decía hace unos días, cuando llegue la oportunidad, que te coja preparado. Totalmente. Porque la oportunidad llegará con una probabilidad muy alta y ahí tenemos que dar lo máximo para que podamos capitalizar ese momento. Y en este caso que me comentabas, ¿fue suficiente con tener una sola conversación con esta persona o fue un continuo, digamos, de seguir apoyándola, de seguir reforzándola? ¿Cómo fue? Hombre, fue un continuo. Fue un continuo porque además, no sé, el primer mes o 2 meses eso cae en saco roto. Tú puedes decirle lo que tú quieras, pero
Él tenía muy claro que ese puesto iba a ser para él y no fue. Y la gente se viene abajo, pero lo bueno de trabajar en una industria y de trabajar en equipo es que el equipo apoya, siempre. Y hay miembros que a veces están más altos y otros están más bajos y se dan el relevo. Cuando yo decaigo me apoya mi compañero y cuando no, al revés. Y eso es lo bueno. Todos no estamos todos los días al 100%. Eso es lo importante de no trabajar solo. Por eso es bueno tener un buen equipo. Con lo cual parece que el equipo también sostuvo a esta persona durante el tiempo y consiguió, entre todos, pues poder levantar ese ánimo y que finalmente pudiera promocionar. En Atlantis tenéis un reto habitual y es que se incorporan perfiles jóvenes muy cualificados y en los primeros momentos quizás se hacen trabajos menos cualificados. Y eso para generaciones que además son especialmente impacientes puede ser una dificultad añadida, ¿no? ¿Cómo haces en tu caso para conseguir que esa motivación pues no decaiga? Yo soy un ejemplo de eso. Yo estudié Ingeniería Técnica Industrial y entré en Atlantic como operador auxiliar, ni siquiera operador de planta, operador auxiliar de planta. Pasé al panel, pasé a técnico de proceso y ahora jefe de planta. Entonces yo les cuento mi experiencia. Y sobre todo lo que les digo es que desde el primer momento yo intenté esforzarme al máximo. Lo di todo. Sí que es verdad que yo he disfrutado muchísimo desde el primer día que entré en Atlantic. Me he sentido muy apoyada porque cuando trabajas en una gran empresa como esta eso se nota. Y me he sentido muy, muy apoyada, la verdad. Pero también es cierto que es duro porque tú dices, yo he estudiado una carrera, esto es lo que quiero. Tuve la facilidad para mí que, o sea, yo fui la primera mujer operadora de Atlantic, Vale. entonces yo decía, bueno, porque soy la primera, pero por lo menos estoy trabajando de operador. Y después decía, bueno, por lo menos estoy trabajando de panelista, después de técnico de proceso. Entonces yo les cuento mi experiencia, pero también les digo una realidad. Tenemos X directores, X jefes de planta, X técnicos de proceso, no tenemos 700 técnicos de proceso. No pueden llegar todos a técnicos de proceso ni todos a jefes de planta. Llegarán los mejores. O sea, sé el mejor. ¿Y cómo les llega ese mensaje a ellos? Pues la gente joven es un poco impaciente. Entonces hay quien lo toma bien y otros que la primera pregunta es, ¿y cuándo te hicieron técnico de proceso? ¿Tardaron mucho tiempo? La gente, yo eso sí que lo he notado, que quieren todo para allá. Cuando te pones a hacer una operación con ellos, ya, no. O sea, yo te he dicho que esto es lo que tienes que hacer hoy, tienes toda la mañana, tú tranquilo, esto es lo importante. Es que llevo ya aquí media hora. Tendrás que estar el tiempo que tengas que estar. Creo que eso de que esto no me gusta, le doy el botoncito para adelante. Lo pongan por dos, ¿no? Sí, sí, sí. Les cuesta un poquito. Hay que inculcarles paciencia. ¿Y esto cómo lo consigues? Imagino que a través de tu ejemplo, para ellos es muy útil, ¿no? Ver que efectivamente tú eres un caso de éxito en este sentido, pero después, bueno, pues está el día a día, ¿no? Y sobre todo porque además en Atlantic las carreras llevan tiempo. Te puede llevar años, ¿no? El coger una posición y bueno, pues imagino que la motivación en todo este tiempo pues tiene sus altibajos, ¿no? ¿Hay algo que te ayuda a ti especialmente a que fortalezca, más que fortalezca, a reforzar, ¿no? Esa motivación, ya no solo en perfiles jóvenes, sino en perfiles que llevan tiempo antes de conseguir esa posición? Tú tienes que trabajar el día a día y a la gente hay que recompensarla día a día. En mi mano no está darle a la gente una recompensa económica ni un puesto de trabajo, pero sí está reconocerle un trabajo bien hecho, sí está reconocerle esa implicación, que yo valoro muchísimo la implicación, que a veces se da por hecho y no todo el mundo no se implica por igual. Y el tú reconocerle a tu gente eso es importante. A mí me han dicho muchas veces, ten cuidado con reconocer que este operador es muy bueno en público, ten cuidado con decirle qué bien lo has hecho, porque otros se sienten mal. Y yo siempre digo, lo que tienes que intentar es que el otro quiera hacer lo mismo. Eso es lo que tienes que intentar. Y esas pequeñas recompensas no lo hago para que funcione, ¿no? Para que la gente se sienta bien, porque creo que es justo, que cuando uno da,
lo mejor de sí y cuando se esfuerza, cuando se implica, es justo que tú se lo reconozcas. Y que cuando tengas la oportunidad de hacer un trabajo diferente, que para mí hacer un trabajo diferente siempre es una motivación. Claro. A lo mejor para otros no, pero salir de la rutina, ver cosas diferentes, hacer cosas diferentes, elaborar documentos, la gente lo valora y se siente recompensada. Y los mantienes ahí, en esa motivación. Muy interesante porque precisamente una queja habitual que recibo en las sesiones formativas es cuando dicen, Enrique, es que no tenemos herramientas para motivar, porque piensan que la única herramienta para motivar es la parte salarial. Y no es así, o sea, la parte salarial es una ecuación de la parte de la ecuación, digamos, del compromiso. Hace unos días Robert Rodríguez nos comentaba sobre esto. Compromiso es igual a motivación más satisfacción laboral. Satisfacción laboral es una parte, pero después la parte de motivación resulta crucial para que el compromiso sea fuerte, ¿no? Y en ese sentido, el manager, en este caso tu posición, cobra especial relevancia, ¿no? A través del reconocimiento, a través también de ayudar a esa persona que haga tareas distintas, imagino. No sé si hay otras fórmulas que utilizáis y que contribuyen a seguir fortaleciendo esta motivación. Otro punto importante es el tema de la formación. Tienes que mantener a tu gente formada y a través de cursos de formación, pero también a través de tu experiencia o de la experiencia de otros operadores. La gente que está motivada quiere formarse, quiere aprender cosas nuevas y ese círculo tienes que mantenerlo activo, tienes que alimentarlo y con la formación y dándole tareas nuevas o formaciones o cursos, también la gente lo valora y también tiene en cuenta. La gente también necesita su tiempo personal. Cuando te piden, tengo esto que es importante, poder facilitarle ese tiempo, esa llamada de teléfono, eso también recompensa a la gente. Escucho por un lado la importancia de ayudarles a que se desarrollen, a que crezcan, y la formación puede ser una buena vía para ello. Y en segundo lugar, darles flexibilidad, darles un poco de autonomía para cosas, en este caso personales. Ok. Por ir cerrando, me gustaría preguntarte qué le recomendarías a esa persona que tiene que empezar a liderar en un entorno de fábrica, en tu experiencia. Pues lo primero, que sea coherente, que no le pida a su gente más de lo que él puede hacer, que a veces en el papel cabe todo. Es una frase que dice mucho mi gente, en el papel cabe todo, pero vente conmigo a campo, a ver si entra el equipo o a ver si tú puedes hacerlo. Entonces piensa si tú podrías hacer las tareas y sé coherente con lo que le pides y que acompañe a su equipo, que no los dejes solos, que cuando una tarea es importante, de verdad, si tú estás a su lado, le das más importancia a la tarea y la gente se implica más si cabe, que les dedique tiempo y sean honestos y sinceros, y que equivocarse es humano, que se reconozcan los errores. La facilidad en un entorno industrial es que si técnicamente eres bueno, la planta va bien, la gente no se accidenta, se consiguen los objetivos, la gente está contenta. Entonces, si técnicamente eres bueno, liderar un equipo en un entorno industrial es más sencillo. Pero por muy bueno que seas, si te equivocas y no has cuidado de tu gente, se te van a complicar mucho las cosas. Mucho, mucho. Y nadie es tan bueno para controlarlo todo. Es súper importante tener un buen equipo. Y para tener un buen equipo, el líder es el que más tiene que contribuir. Buenísimo. Ana, muchísimas gracias. A ti, Enrique. Un placer Ha sido enorme un placer tenerte y nada, deseando que todos estos mensajes puedan llegar a las personas que nos escuchan. Muchas gracias.